Pepe Serrano se encuentra en una encrucijada terrible. Miren ustedes, la encrucijada de Pepe Serrano, ex asesor de él, un señor Vallejo creo que es, pide a Estados Unidos que lo juzgue por corrupción y no lo deporte en Ecuador. ¿Por qué no quiere el señor Vallejo que lo deporte en Ecuador? O sea, ¿qué hay en el Ecuador que no hay en los Estados Unidos? La situación legal del ex, o es que está mintiendo, o tiene miedo de algo acá en el Ecuador. La situación legal del ex ministro del Interior, José Serrano, ex presidente de la Asamblea con Moreno, ha tomado un giro inesperado y complejo. Detenido en un centro migratorio en Florida, y su posible deportación a Ecuador ya se convierte en el centro de una intensa batalla legal y mediática. Yo quiero que ustedes compartan este video. Primero vamos a ver lo que dice Vallejo. Exijamos al gobierno del presidente Daniel Noboa, a las autoridades de justicia, para que realicen el pedido y las coordinaciones necesarias con el gobierno de los Estados Unidos para que a José Serrano Salgado se le enjuicie penalmente acá en los Estados Unidos. Y todos sabemos cómo funciona la justicia acá en este país. Les voy a explicar de manera detallada el por qué José Serrano Salgado no debería ser deportado al Ecuador. En primer lugar, José Serrano solo tiene abiertas varias denuncias por casos de corrupción y por peculado. Es decir, no tiene sentencia en firme, por lo que sería considerado como un premio. Y más aún cuando José Serrano tiene información privilegiada de la mayoría de políticos de todas las cosas turbias y chuecas que no han salido a la luz. En cambio, acá en los Estados Unidos tiene varias denuncias y un proceso penal en el que se le menciona. En el caso específico, abierto acá en los Estados Unidos en contra del ex Contralor General del Ecuador, Carlos Polis Fayoli, el cual fue sentenciado a 10 años de prisión. Vallejo sorprendió con una declaración donde dice que su antiguo jefe enfrente a la justicia norteamericana, argumentando que un retorno a Ecuador equivaldría a un premio a la impunidad. Miren ustedes cómo habla este hombre, ¿no? El fundamento de la petición de Vallejo, dirigida formalmente al fiscal del Distrito del Sur de la Florida, se ancla en un caso de corrupción de alto perfil ya juzgado en Estados Unidos. El excontralor Carlos Polis, según Vallejo, durante ese juicio, un testigo clave y empresario, Diego Sánchez Silva, declaró bajo juramento haber sobornado no solo a Polis, sino también a José Serrano por actos cometidos en territorio estadounidense. Para Vallejo, esta confesión en una corte federal es la prueba irrefutable que obliga al sistema de justicia de Estados Unidos a procesar a Serrano por cohecho. Pero vamos a ver la siguiente parte. Buenos días, Gonzalo. Yo desde hace 11 años exactamente vivo como asilado político acá en el sur de la Florida. Motivos por los cuales tuve seguimientos por parte del seguimientos políticos o persecución política por parte del gobierno de Rafael Correa Delgado. ¿En qué tiempo le concedieron a usted el asilo político? Apenas lo presenté. No se tardó más que 5 o 6 meses en el año 2014, pues, Gonzalo. Usted trabajó con el doctor José Serrano cuando era ministro de gobierno, fue asesor. ¿Durante cuánto tiempo? Bien, yo trabajé con José Serrano cuando él fue secretario nacional de Transparencia de Gestión en el año 2009. Aún antes, ya. ¿Qué temas son los que usted considera cruciales de lo que usted sabía sobre la actividad o de José Serrano o de la Revolución Ciudadana, entonces Alianza País, en el ejercicio del poder? Bien, yo por mis funciones en la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión manejaba todo lo que corresponde a las investigaciones en las áreas estratégicas, defensa, petróleos, telecomunicaciones. Y durante todo ese tiempo fui conociendo de las irregularidades en las diferentes carteras de Estado por las denuncias que se realizaban. Lamentablemente, esa cartera de Estado, al ser una cartera política, como lo mencionaba en su debido momento José Serrano, debíamos responder a las directrices emanadas directamente desde el Palacio de Gobierno. ¿Ustedes hacían esas denuncias, las entregaban al Ministerio Público, a la Fiscalía, o cómo procedían? ¿O era algo que se quedaba en el ámbito del Ejecutivo? No, para nada. Era
un producto final que se entregaba, que se llamaba un informe final concluyente, y se le entregaba al Ministerio Público. Lamentablemente, todas las denuncias que llegaban a ese fin eran denuncias de funcionarios de medio nivel. Lamentablemente, las denuncias a funcionarios de alto nivel, como el ex vicepresidente de la República, secretarios de Estado, ministros, las denuncias se archivaban. ¿Cuáles considera usted las denuncias más delicadas que tuvieron a bien investigar? Los contratos del hermano del presidente Rafael Correa, el caso de la denuncia que tuvo el tío del ministro Jorge Glass, denuncias de contratación de campos petroleros. Básicamente esas fueron las principales denuncias que se manejaron en esa cartera de Estado. ¿Usted ha vuelto a ver en estos años a José Serrano? Sí, lo he visto acá en la Florida. ¿Tiene relación con él? Para nada. Tengo una relación. Antes él fue mi perseguidor. Ahora yo soy la persona que está tras los pasos denunciando todas las irregularidades que ha cometido en el Ecuador y acá en los Estados Unidos. El señor José Serrano también está en Estados Unidos. Se le ha pedido, no sé si alguna condición de asilado político. Fue detenido recientemente. Se entiende que por una infracción de tránsito, pero está en manos de la autoridad migratoria. ¿Qué pensaría usted que va a suceder ahí? Y si en Estados Unidos se le va a investigar por algún caso concreto al exministro José Serrano. Bien, José Serrano no fue detenido por ninguna infracción de tránsito. Ya su hija salió a decir cómo se habían dado los acontecimientos. A José Serrano le van a ver o a esperar en la puerta de su casa. El momento que él está saliendo lo detienen por un supuesto overstay, que es permanencia fuera de tiempo en los Estados Unidos, y lo detienen y se lo llevan a migración, a un centro de detención de nombre Chrome, aquí en Miami, y se encuentra detenido esperando una audiencia para ver qué es lo que determina la jueza en cuanto a la legalidad de José Serrano de estar aquí en los Estados Unidos. Yo creo que eso va a transcurrir en un tiempo, no sé, determinado, porque me imagino que están haciendo las coordinaciones necesarias con la justicia ecuatoriana para que la jueza tenga los elementos de juicio y de convicción para establecer su fallo, ¿no? La decisión final que tomen. ¿Podría ser encausado José Serrano en Estados Unidos por algún delito en concreto o presunción de algún delito? ¿O por el contrario podría ser deportado para esta acción que se sigue aquí? Había una audiencia esta semana de formulación de cargos por las presunciones de autores intelectuales del asesinato de Villavicencio. Bueno, la cartera de Estado, la Secretaría de Seguridad Nacional, que se encarga de todo lo que corresponde a los trámites o los procesos migratorios de las personas de aquí en los Estados Unidos, lamentablemente no tiene nada que ver con la Fiscalía Distrital de aquí del sur de la Florida. Y fue por ese motivo que yo realicé 2 acciones para que José Serrano pueda ser considerado como una persona no apta para recibir asilo político, porque él está solicitando asilo político. Y esa fue una solicitud con información de todos los casos emblemáticos en los que José Serrano Salgado ha sido nombrado, enjuiciado, denunciado, pero lamentablemente no ha sido procesado. Entonces fue una documentación con un respaldo de 300 hojas para la Secretaria de Seguridad Nacional, Christine Noem. En cambio, por la vía legal, jurídica, de lo que corresponde allá al Departamento de Justicia, presenté un oficio al fiscal distrital Jason Reading para que aboque conocimiento de un proceso en el cual José Serrano Salgado fue nombrado. Este fue en el proceso en contra que se le siguió a Carlos Poli de aquí en el sur de la Florida, donde fue sentenciado a 10 años de prisión y tenía que pagar una multa considerable. En ese juicio, la Fiscalía Distrital utilizó a un testigo clave, que fue el empresario ecuatoriano Diego Sánchez Silva, quien
ante el juez declaró bajo juramento que había sobornado tanto a Pollitt y que había cometido delito de soborno con José Serrano Salgado aquí en los Estados Unidos. Entonces, se le envió al al fiscal distrital toda la información del caso, que es un caso público que consta en el Departamento de Justicia, con el expediente y donde consta la declaración de Diego Sánchez Silva. Por tal motivo, José Serrano debe ser enjuiciado aquí en los Estados Unidos. Muchas gracias, el ex asesor Diego Vallejo. Buenos días. Un placer. En conclusión, el destino de José Serrano se encuentra en una balanza con dos platos muy diferentes. De un lado, la justicia estadounidense, que es presionada para juzgarlo por delitos de corrupción, presuntamente cometidos en su jurisdicción. Del otro lado, la justicia ecuatoriana, que lo reclama por uno de los magnicidios más graves de su historia reciente. La decisión que tomen las autoridades migratorias y judiciales de Estados Unidos no solo sellará la suerte de uno de los políticos más influyentes de la última década en Ecuador, sino que también definirá en qué país y bajo qué sistema legal deberá rendir cuentas por las graves acusaciones que pesan en su contra. Acusaciones que aún no han sido probadas. Acusaciones que todavía no sabemos si fueron verdad o son simplemente mentiras o falsos positivos que ya se están implementando en el Ecuador. Y les comento chiquitito, miren los 4 niños de las Malvinas. ¿Se hizo algo por ellos? Falsos positivos. Miren ustedes, lo de Guacho, ¿se acuerdan cuando Moreno? Falsos positivos. Están queriendo distraer las pillerías políticas. No, politiqueras, porque la política es otra cosa. Son los pillos de corbata los que hoy están gobernando al Ecuador. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticia, active la campanita, dele tilín para que le lleguen las notificaciones. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres, directo a tus ojos y sin rodeos. Hechos Ecuador, suscríbete ya.